Buenos días, compañeros y compañeras de la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Santiago, Chile, con Michael Umaña. Michael es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de ese país, un militante de la causa magisterial contra las reformas neoliberales en educación, y hoy tendremos la oportunidad de conversar con él respecto a cuál es el curso de la ofensiva del capitalismo global en la educación en ese país. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, Luis. Saludo a todos los compañeros que están pendientes de la otra mirada. Michael, como tú señalabas en tus trabajos, en tus entrevistas diversas, en distintos materiales, un punto de partida de las reformas neoliberales en educación tiene que ver mucho con la dictadura chilena, con el periodo de la dictadura de Pinochet, específicamente. Se nos impuso a través de las reformas que se implementan en ese periodo un modelo de ver la educación muy vinculado al mercado, vista la educación como una mercancía. El modelo posterior de las 900 escuelas de Chile también fue otro modelo para exportar el tema de la calidad educativa. Y hoy, en el año 2016, ¿cuáles son las características de la reforma neoliberal en Chile? Bueno, como tú mencionaste, las reformas neoliberales en Chile empiezan en el año 81, de la mano con el cambio de la Constitución, esta Constitución dictatorial creada por Pinochet, y este modelo educacional traído de la mano con este modelo, con el modelo económico neoliberal por parte de los Chicago Boys, en donde lo primero que se centra es en sacar la escuela pública del Estado y se crea este sistema de la municipalización, sistema que hasta ese momento era prácticamente único en el mundo, esto de sacar las escuelas del Estado y pasarlas, por un lado, a manos de los municipios, y por otro lado, se crea la figura de las escuelas particulares con subvención pública, que en el fondo es traspasar platas del Estado a privados para que administren la educación pública. Desde esa fecha hasta el día de hoy, la escuela pública hoy día en Chile es aproximadamente una matrícula del 35% de los estudiantes del país. Por lo tanto, podemos decir hoy día, sin ningún temor a equivocarnos, de que la mayoría de la educación chilena está en manos privadas. Hoy día la educación pública está solamente dedicada a aquellos sectores que no pueden acceder a la educación privada. Por lo tanto, así tanto como la educación preescolar, la educación primaria, secundaria y educación superior, están en su mayoría en manos de los mercaderes de la educación. En ese modelo, que ha sufrido varios traspiés producto de la misma situación de descaro con el que han usufructuado con platas del Estado, ya que han salido en distintas situaciones graves con respecto a desfalcos públicos, de platas públicas que han utilizado las universidades privadas y también los empresarios que han lucrado con la educación, ha llevado a que los gobiernos de la concertación, los gobiernos civiles post dictadura, pero que siguen gobernando con la misma constitución de Pinochet, tengan que hacer ajustes neoliberales al modelo dejado por la dictadura. En ese momento estamos, hoy día el segundo gobierno de Bachelet ha presentado como uno de los ejes fundamentales de su gobierno las reformas estructurales en educación, que son 4 paquetes de reformas que apuntan a actualizar o ajustar las condiciones neoliberales educativas. Dentro de eso entra un sistema de encasillamiento docente, en donde se ponen nuevas condiciones y reglas de juego para los trabajadores de la educación, en donde se elimina cualquier tipo de negociación colectiva y todo pasa ahora a depender de las pruebas estandarizadas para evaluar a los docentes, misma situación que están resistiendo hoy día en México. Nosotros ya lo tenemos instalado hace ya 10 años y ahora se viene a perfeccionar. Por otro lado está la reforma de la desmunicipalización, o sea, ahora salen las escuelas de los municipios, las escuelas públicas, pero no vuelven al Estado, sino que se crea una nueva figura que no es estatal, pero tampoco privada, que va a administrar las pocas escuelas públicas que van quedando. Y la otra reforma es una intentona de reforma curricular, que en estos días ha generado un intenso debate respecto a eliminar asignaturas como filosofía, eliminar o fusionar asignaturas como historia con química, física y biología y transformar esas 4 ramas en una sola asignatura y principalmente potenciar la educación técnica. O sea, en este caso lo que están apostando es a reducir un currículum
que pueda apostar a generar estudiantes conscientes, estudiantes críticos, y dedicarse a un currículum netamente técnico, que son básicamente las necesidades económicas que ha presentado el gran empresariado hoy día. Y finalmente la reforma de educación superior, que es la que hoy día también está en boga y está iniciando su proceso legislativo, que viene a regular también el mercado de la educación superior, que ustedes saben que es uno de los mercados más rentables que tiene el país y en donde los grandes capitales transnacionales han usufructuado con cifras multimillonarias. La presidenta Bachelet señaló como uno de sus objetivos, tú lo señalabas, lo planteabas, el tema de desprivatizar la educación en Chile. Incluso generó una ley con ese nombre, la ley de desprivatización. ¿Qué ha pasado con ese proceso de cobertura, supuestamente financiamiento público, evitando que sectores de la población paguen dinero para acceder al sistema educativo? Mira, en el caso, lo vamos a separar en dos, la escuela primaria y secundaria de la educación superior. En el caso de las escuelas primarias y secundarias que estaban en manos de privados, la ley, claro, cuando nace con el nombre de fin al lucro, principalmente el tema del fin al lucro, esa era la gran consigna con la que se levanta, pero finalmente terminó llamándose ley de inclusión. Buscaron un nombre bastante atractivo, pero que en la práctica ya no daba cuenta del fin al lucro, porque lo que se cambió en la lógica no fue que las empresas dejaran de lucrar, sino que lo que se cambió fue de dónde llegaba el financiamiento. Hasta hoy día, las escuelas privadas recibían una parte importante del financiamiento por parte del Estado, directamente a manos privadas, y la otra parte la recibían de los padres de familia. ¿Ya? O sea, cada familia tenía que aportar y pagar, en el fondo, una mensualidad a esos establecimientos que estaban financiados por el Estado, pero que las familias tenían que aparte pagar una cifra importante. Estamos hablando de escuelas en las cuales fácilmente se podían pagar 3, 4 salarios mínimos, ya como matrícula mensual. Ya, por lo tanto, que no era asequible a todas las familias del país. ¿Qué es lo que hacen con esta nueva ley? Eliminan el que el padre de familia tenga que pagar y lo hace el Estado. Por lo tanto, ahora el Estado le va a pasar una doble subvención a la empresa privada. Por lo tanto, la única diferencia que va a haber con el sistema anterior era que ya no es el padre de familia que desembolsa directamente, sino que va a ser a través de nuestros impuestos, a través de las platas del Estado, que se va a financiar a estos empresarios de la educación para que sostengan estos establecimientos. En vez de esa plata pasarla a la escuela pública, se la pasan a manos de privados para que la administren. O sea, una tercerización del servicio educacional, que en el fondo ellos le han llamado que es una extensión de la escuela pública, porque esos han sido los conceptos que han utilizado, y que en el fondo ahora el privado pasa a ser un prestador de servicio de la educación pública. Con esto lo que intentan también es falsear las cifras que presenta Chile a nivel internacional, sobre todo ante la OCDE, con respecto a la accesibilidad de los estudiantes a la escuela pública. Porque lo que quieren plantear es que este nuevo modelo, que va a ser privado pero financiado completamente por el Estado, pasarlo a llamar escuela pública, lo cual para nosotros absolutamente no lo es, porque en este caso sabemos que en Chile los empresarios de estas escuelas han lucrado enormemente, o sea, con la compra de infraestructura. Tenemos, por ejemplo, una ex ministra de Educación del gobierno anterior, de Michelle Bachelet, que es dueña de una gran cantidad de establecimientos que se encuentran en los sectores más pobres de Santiago, los cuales además, por estar en los sectores más pobres, que ahora han llamado vulnerables, es el nuevo concepto, reciben además una subvención especial. Por lo tanto, hoy día, un privado que construye una escuela en un sector vulnerable o marginal y que recibe la matrícula de esos sectores, va a hacer el doble o el triple de las ganancias que se hacía antes cobrando a los padres de familia. O sea, hoy día es un tremendo negocio construir escuelas privadas para los pobres, porque el Estado triplica la subvención que entregaba antiguamente, subvención que no reciben las escuelas públicas. Las escuelas públicas siguen hoy día totalmente desfinanciadas, dependiendo de un financiamiento no basal. Hoy día las escuelas públicas dependen de un financiamiento exclusivamente por alumno presente, lo cual es una subvención variable, sobre todo en las escuelas rurales o de difícil acceso, es un financiamiento casi inexistente, pero en el caso de la escuela privada ese problema no lo van a tener. Y ahí es donde nosotros creemos que hoy día esta reforma, que se le llamó ley de inclusión, que apuntaba al fin al lucro, en el fondo lo que está haciendo es que para los empresarios privados sea un tremendo negocio, porque hoy día ya no tienen que perseguir al padre de familia que no era capaz de pagar, porque hoy día el Estado es el principal aval. O
sea, el Estado es el que está financiando derechamente el negocio y el lucro de los privados con la educación. Ese mismo modelo lo quieren extender a la educación superior, que es el debate que está hoy día abierto todavía legislativamente. El otro ya está cerrado, ya es ley y se está empezando a implementar. Y en el caso de la educación superior, ¿cuál es la especificidad? ¿Abarca el 100% del sector? ¿Hay un porcentaje que escaparía de esta lógica mercantil? Sí, o sea, la señora Bachelet ha planteado desde que asumió el gobierno que se va a lograr la educación gratuita, que es la gran demanda del movimiento social chileno. Situación que es totalmente mentira, o sea, ellos internamente ya han planteado que al menos durante este gobierno a lo más que se va a poder avanzar es por ciertos porcentajes de acceso a los sectores más vulnerables que puedan acceder de manera, entre comillas, gratuita, porque en realidad va a ser a través de becas. O sea, no es que la educación pase a ser gratuita, sino que el Estado va a pasar a ser garante. Hoy día, por ejemplo, el Estado lo que permite es que un estudiante se pueda endeudar con la banca y el Estado sirve como aval. Pero o sea, te permiten que acceda a los créditos multimillonarios con la banca, el Estado como aval, pero el que se endeuda sigue siendo el estudiante. Hoy día lo que están apostando esta nueva reforma es generar becas para los quintiles más pobres del país que puedan financiar gratuitamente su educación, pero solamente un sector. Y esto también va a ser extrapolado a la educación privada, o sea, la educación privada también va a poder recibir estos bonos en situación de beca para poder recibir a los alumnos más vulnerables que no puedan acceder a créditos en la banca privada o que no puedan derechamente pagar la educación. Pero educación gratuita no va a haber, no va a ser financiada por el Estado, sino que va a ser a través de becas, si es que se logra que avance el proyecto como está. Lo que entendemos que lo más probable es que la derecha más reaccionaria todavía va a impedir que incluso el sistema de becas pueda avanzar. Dividiendo las resistencias en tres sectores: estudiantes, maestros y ciudadanía. Conocimos desde toda América Latina la experiencia de los pingüinos, de los llamados pingüinos, que fue como un despertar de la juventud contra la privatización de la educación. ¿Qué ha pasado con el movimiento de los pingüinos? ¿Se disolvió o se expresó nuevamente luego con el movimiento juvenil de resistencia 5 o 6 años después? ¿Fue una continuidad o parte de otro proceso distinto? ¿Qué ha pasado con el movimiento estudiantil en su conjunto? Hoy por hoy tiene una posición clara de resistencia al modelo de privatización o también está preso de ese propio modelo neoliberal. Sin duda, la revolución pingüina del 2006 generó un antes y un después con respecto a la concepción de educación que se tenía en Chile. O sea, se abrió un debate que no se había generado y, por supuesto, generó un debate de la avanzada, o sea, de pensar en una nueva educación. Hasta ese momento, hasta antes de la revolución pingüina, eran solamente sectores de vanguardia los que planteaban la estatización o la recuperación de la educación pública. Hoy día, después de esa instancia, se ha transformado en un debate nacional. Hoy día tenemos la suerte de que las familias exigen masivamente el recuperar la educación pública y por lo tanto el financiamiento por parte del Estado. Pero aún así sigue siendo un movimiento que tiene su bemoles. O sea, el 2011, la gran movilización universitaria fue una continuidad. La mayoría de esos dirigentes eran dirigentes que habían estado en su época secundaria en los liceos y habían vivido lo que era la revolución pingüina. Se mantiene la lucha por la educación gratuita, pero lamentablemente hay sectores políticos de fácil cooptación que hoy día mantienen un debate dentro de los parámetros parlamentarios, en donde lamentablemente es muy difícil avanzar hoy día. O sea, la izquierda chilena no tiene representación parlamentaria. ¿Ya? Lo que tenemos hoy día en el Parlamento son gente de partidos que se hacen llamar de izquierda, pero que siguen gobernando con las lógicas mercantiles de educación y por lo tanto también les toca el bolsillo a ellos al momento de entrar en estos debates. ¿Ya? O sea, son muchos los parlamentarios que tienen negocios y empresas en la educación. Por lo tanto, es un debate que normalmente cada vez que el movimiento estudiantil genera movilizaciones y se llegan a mesas de negociación, estas terminan siendo estériles porque se dilata la discusión o simplemente muchos dirigentes estudiantiles son cooptados por los partidos de gobierno. Y eso ha sido una triste realidad que obviamente nos llama a que
hoy día ya el movimiento social chileno no puede depender de la lucha de nuestros niños, de nuestros hijos que están dando la pelea por la educación, sino que hoy día ya tienen que ser los trabajadores, tiene que ser el mundo obrero que se tiene que apropiar de la reivindicación de la educación pública para poder recuperarla. Hoy día, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la educación, es un sector que ha estado ajeno a esta lucha, la ha estado mirando desde la galería. Entonces, ahí nosotros también hacemos una autocrítica por parte del magisterio chileno que no ha estado a la altura de sus propios estudiantes. Y obviamente, mientras sean solamente los estudiantes los que están dando esta lucha, por más que tengan el corazón y la resistencia y la valentía para hacerlo, mientras no sea todo el pueblo a la vanguardia para poder avanzar en este proceso, va a ser bien difícil hoy día lograr derrotar esta avanzada neoliberal, porque las condiciones siguen siendo las mismas, como te lo planteaba. O sea, el tema de esta idea de gratuidad la transforman en un discurso. Los gobiernos de la concertación, hoy día nueva mayoría, han sabido utilizar las consignas de la calle para luego transformarlas en medidas neoliberales. O sea, transformar la idea de la educación gratuita en voucher, la idea de la educación gratuita en créditos bancarios, la idea de la educación gratuita en bonos y becas para las empresas privadas que lucran con la educación. Entonces, en ese sentido, en algún momento creemos que va a haber una pseudo gratuidad, o sea, va a haber un mayor acceso a la educación, pero va a ser con las platas estatales, con las platas de todos los chilenos en manos de privados, y no con la educación pública en manos del Estado. Y obviamente ahí viene un tercer o cuarto tema que es sumamente fundamental, que es el tema del currículum, que hoy día el currículum chileno está en manos de la empresa privada, no está en manos del Estado. No hay un proyecto educativo país, por lo tanto, al Estado hoy día le da lo mismo quien administra la educación. En el fondo, la siguen administrando ellos a través de sus negocios. Michael, una de las variantes de la reforma mexicana o de la contrarreforma mexicana, como se la quiera llamar, es el énfasis en la aparente destrucción de la profesión docente. Es decir, el concepto de la profesionalidad, de centros de formación docente, de la carrera docente, de la propia jubilación docente comienza a ser cuestionado con fuerza a partir de la reforma mexicana en curso. ¿Eso tiene un correlato en el proceso chileno o todavía no ha tocado y la profesión docente en Chile sigue siendo una profesión no amenazada? No, la profesión docente en Chile está amenazada desde la dictadura. O sea, fíjate que el año 74, a menos de un año de que Pinochet se hiciera del gobierno, las primeras organizaciones que fueron desarticuladas fue el SUTE histórico, fue el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y la primera organización creada por la dictadura fue el Colegio de Profesores. O sea, partieron por el mundo docente para poder controlar lo que era el proyecto educativo neoliberal. O sea, se crea el Colegio de Profesores y desde ahí ha existido un control total de parte del magisterio, de parte del currículum. Y eso ha significado que, por ejemplo, muchas de las, entre comillas, vuelvo a insistir, ganancias del magisterio sean simplemente los acomodos neoliberales. Por ejemplo, el año 95 se crea el Estatuto Docente, en donde se supone que se entregaban derechos a los profesores, pero perdemos todo tipo de derechos sindicales, por ejemplo. Nosotros hoy día en Chile, por ejemplo, los docentes públicos en Chile hoy día no tienen ningún tipo de capacidad de negociación con respecto a sus salarios. Dependemos exclusivamente de lo que entregue el gobierno. No hay capacidad de negociación, no hay mesas de acuerdo, no hay negociación colectiva arreglada de ningún tipo. Eso es lo que algunos dicen que se ganó el año 95, pues a nuestro entender no se ganó absolutamente nada. Luego, con las reformas posteriores, se fueron creando condiciones que venían del mundo privado hacia los trabajadores de la educación pública, como por ejemplo el despido por necesidad de la empresa. O sea, hoy día yo trabajo en una escuela pública y a mí me pueden despedir mañana mismo por necesidad de la administración y sin ninguna garantía para mí. Hoy día existe una tercerización de la labor docente. Hay profesores que trabajan con boletas de honorario, sin contrato. Una de las grandes luchas que se dio hace 2 años atrás en Chile fue que todos los profesores públicos tuviésemos contrato. Había profesores que llevan 10 años trabajando sin ningún tipo de contrato. Eso significaba que año a año tenían que llegar a consenso con los empleadores para poder ser aceptados. Y estoy hablando que esto es la escuela pública. O sea, ni siquiera en la escuela privada. Estas aberraciones pasan en la escuela pública. Y este año 2015, principio del 2016, se ha aprobado y ya se está poniendo en marcha, en práctica,
la ley de carrera profesional docente, que viene a ser para nosotros el corolario de este control docente que viene desde la dictadura, en donde no solamente ya dejamos de perder derechos colectivos, sino que hoy día nuestros salarios dependen exclusivamente de las evaluaciones que ya vienen hace más de 10 años, la evaluación docente en Chile, aprobada por el Colegio de Profesores. Incluso muchos de los dirigentes del Colegio de Profesores actuales recorrieron Chile contándonos que iba a ser un beneficio para nosotros, que nos iban a mejorar los salarios, etcétera. Y bien sabemos que la evaluación docente en todo el continente, cuando son intentadas implementar, son evaluaciones punitivas, que intentan de una u otra forma manejar la profesión docente. Y hoy día, bueno, con la carrera profesional, lo que se viene a instalar es un encasillamiento, en donde nosotros somos marcados como iniciales, avanzados, destacados, expertos, se ponen varias categorías, y depende de esas categorías va a depender nuestro salario. Por lo tanto, hoy día el salario de un profesor no depende de una negociación colectiva, no depende tampoco de su calidad en el aula, sino que depende exclusivamente del resultado que pueda tener en estas evaluaciones estandarizadas, las cuales no representan en absoluto lo que se hace en un aula de clase. O sea, con la diversidad cultural que tiene nuestro país, con la diversidad geográfica que tenemos a lo largo de Chile, las clases que hace un profesor en Santiago o las clases que hace un profesor en la Araucanía, en el territorio mapuche, por ejemplo, no pueden ser comparables. Pero esta evaluación docente, como una evaluación estandarizada, le da lo mismo, no mide ningún tipo de diferencia en el quehacer docente, y por lo tanto es una estructura que incluso se puede sortear aprendiéndose ciertas consignas y condiciones de manual, porque todo esto es de manual. De hecho, el gobierno entrega un manual para el docente, y en el fondo, si tú aprendes el lenguaje del manual neoliberal, puedes rendir bien estas evaluaciones, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras prácticas docentes cotidianas. Y esa es la realidad con la que estamos iniciando hoy día, y que para nosotros viene a ser el corolario de este control docente. O sea, nosotros entendemos que lamentablemente de aquí a un par de años más de implementación, ya ni siquiera va a ser necesaria ningún tipo de organización de los trabajadores de la educación, porque cada uno en el fondo va a estar defendiéndose de manera individual. Y más encima genera competencia, porque no todos los docentes pueden llegar a los niveles de expertos, solamente un grupo, por ley. O sea, hay solo un porcentaje que puede llegar a los niveles más altos, y eso significa que entonces yo voy a tener que competir con mi colega, con mi compañero de trabajo, para poder mejorar mis condiciones salariales. Hace 2 años, el Banco Interamericano de Desarrollo colocó en su página web un artículo que señalaba la importancia de invertir la pirámide del aprendizaje. En síntesis, planteaba este artículo la posibilidad de que, dado el éxito de algunos videos, el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora se centrara en la grabación de videos, que los niños o los jóvenes aprendieran con estos videos en sus casas, y que la escuela se convirtiera en un espacio de evaluación. Es decir, es ya la eliminación total y absoluta de la profesión docente, del papel del maestro, pero también de la escuela, del plantel y de la educación pública. Ese proceso se ha iniciado en Chile, se ha planteado, es parte del debate, o ya es una experiencia en curso. Bueno, la ley 20.501, que se aprobó hace, ya, si no me equivoco, hace 6 años atrás, permite que cualquier profesional de cualquier área pueda hacer el ejercicio docente. O sea, en el fondo, y la ley estaba pensada de esta manera, o sea, que un ingeniero pudiera perfectamente ir a la escuela a trabajar, a hacer clases de matemáticas, entendiendo de que no es necesario la pedagogía, sino que basta con el conocimiento técnico para poder atender el aula. Y eso hoy día es ley. O sea, hoy día, simplemente que hoy día un ingeniero no va al aula porque lo económicamente no le es rentable. ¿Ya? O sea, en Chile somos la profesión más mal pagada del país. Por lo tanto, son bastante pocos los profesionales que hoy día querrían acceder a hacer clases. Pero legalmente se puede. O sea, ya está abierto, con lo cual claramente nos están diciendo que no somos necesarios como pedagogos. O sea, Y la virtualización. La pedagogía no es necesaria. Michael, organismos como el Banco Interamericano, te señalaba antes, hablan de la virtualización, del uso de las computadoras fundamentalmente, para que desaparezca el docente, la labor directa del docente. Es decir, estudiantes, alumnos que aprendan en la casa y que luego vayan a un sitio que le llaman genéricamente escuela, a ser evaluados con un cronograma de evaluación. Cualquiera podría evaluar a estos estudiantes, que sería la desaparición definitiva del magisterio, el rol docente, pero también de la escuela y la educación pública. Esta situación se está presentando en Chile, se inició en Chile.
Bueno, una de las reformas que se planteó fue la Ley 20.501, la cual permite que cualquier profesional de cualquier área que pueda ser afín con alguna necesidad de la escuela pueda hacer clase. Esto sin la necesidad de que tenga algún tipo de habilitación pedagógica, ¿ya? O sea, ejemplo, un abogado puede hacer clases de matemática, un ingeniero puede hacer clases de matemática o puede hacer clases de física, y así sucesivamente con respecto a cualquier tipo de necesidad que tengan los establecimientos educacionales. Esto también va de la mano con hoy día la implementación o el fortalecimiento del liceo, de la escuela técnica, ¿ya? En donde están empezando a desaparecer los liceos científico-humanistas, ¿ya? Y se está fortaleciendo la educación comercial y la educación técnica, ¿ya? O sea, institutos comerciales y liceos técnicos que incluso están reformando aquellos liceos que vienen de la época del fortalecimiento industrial, que son los pocos liceos industriales que quedan, que ya prácticamente no tienen mercado laboral, y están reformulando las necesidades técnicas, ya que las empresas transnacionales que se están instalando en nuestro país requieren mayor cantidad de técnicos y no de filósofos ni de historiadores. Dentro de eso, ¿cómo lo podemos evidenciar hoy día? Que están tratando de eliminar la carrera de filosofía, por ejemplo, de la asignatura de filosofía del currículum de secundaria, fusionar historia con todas las ciencias, química, física, biología e historia en una sola rama, y empezar a dejar todos los ramos humanistas como ramos optativos para poder fortalecer la creación de ramos y de carreras técnicas que se puedan prestar al servicio de las grandes empresas transnacionales. Solo un dato, por ejemplo, en Valparaíso, hace un par de años atrás se inició la asignatura en secundaria de chino mandarín. Cuando se inició, se justificó por la necesidad cultural, el conocer otros idiomas y otras culturas, pero en la práctica nos fuimos dando cuenta que en realidad respondía a una necesidad mercantil cuando se aprueba la construcción de un megapuerto en Valparaíso, la ciudad donde yo provengo, que va a generar un corredor bioceánico entre el Asia-Pacífico y Europa. Por lo tanto, lo que necesita la ciudad de Valparaíso hoy día son obreros medianamente calificados que puedan recibir la mercancía que venga del Asia-Pacífico, que viene en chino mandarín, las instrucciones, la maquinaria, para poder hacer la estiva y desestiva del puerto de Valparaíso. O sea, la idea de la asignatura era una necesidad mercantil y comercial de las empresas transnacionales que controlan el puerto de Valparaíso y no una necesidad pedagógica o cultural como en algún momento la habían presentado. Eso da cuenta más o menos del camino que está llevando Chile en esta idea de reforma estructural de la educación. Pero todavía no se está pensando en virtualizar, en sustituir al profesor por una computadora. No, mira, eso no ha entrado con fuerza. Básicamente lo que se está apostando es a reemplazar al profesor por otros trabajadores. Por ejemplo, en este caso, si se avanza en el tema de la educación técnica, los que van a ingresar son ingenieros o técnicos profesionales de áreas distintas, las cuales no son pedagogos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí se va a eliminar los pedagogos del aula, reemplazados por otros profesionales. En el caso del tema virtual, hoy día se ha fortalecido sí bastante el tema del uso de TIC, ¿ya? Y de tener computadores en las salas de clase, donde de una otra forma el discurso es que prácticamente el aprendizaje se mejora con el uso de las herramientas tecnológicas. Nosotros las consideramos herramientas, no más que eso. Ya se le ha dado una sobrevaloración al uso de la tecnología en el aula, pero aún no se llega al tema de empezar con el aula virtual que se ha trabajado en otros países. Así que en ese sentido todavía Chile no ha avanzado en reemplazar al profesor por una computadora, al menos en la primaria y secundaria. Michael, finalmente, tú eres un actor comprometido en la lucha contra la agenda neoliberal en educación. ¿Cuál es tu mensaje para los maestros, para las maestras, para los profesores, para los educadores que desde los gremios están enfrentando en los distintos países esta agenda vinculada a los intereses del gran capital y no a los intereses de la educación pública? Bueno, el primer llamado es a todos los docentes, el magisterio consciente de nuestro continente, empezar a tejer las redes necesarias para la unidad continental. Nosotros, el análisis que hacemos que hoy día el magisterio latinoamericano,
en sus distintas organizaciones han sido reproductores de los dictámenes de los ministerios de educación. De hecho, solamente como citar una última reunión congresal que tuvo la Internacional Latinoamericana de Educación, que se hizo en Santiago de Chile, los principales expositores no fueron los trabajadores, sino que fueron los ministros de educación de Brasil, de Chile y de otros países del continente. En ese sentido, el llamado es a fortalecer los magisterios combativos, a fortalecer los magisterios con una propuesta pedagógica. Ya no solamente nos basta resistir a la avanzada neoliberal con respecto a nuestros salarios, con respecto a nuestras condiciones laborales, sino que hoy día necesitamos que el magisterio latinoamericano tenga una propuesta pedagógica, tenga una propuesta de construcción de continente. Nosotros hemos dicho que en nuestro país que hoy día no nos basta con hacer una reforma curricular que pueda mejorar las condiciones de Chile. Hoy día necesitamos una reforma curricular que apueste a la construcción de un proyecto educativo de carácter continental. Nosotros somos una gran patria latinoamericana y por lo tanto nos merecemos un currículum que nos represente y que nos dignifique, que permita sacar lo mejor de nuestra tierra, lo mejor del intelecto de nuestro continente para mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso creemos que la única forma va a ser con la unidad americana, con la unidad de los magisterios latinoamericanos y con la construcción de un proyecto político y educativo que nos permita esa unidad. Lo demás, las luchas gremiales, creemos que ya quedaron en el pasado, o debiesen quedar en el pasado, las luchas locales, la división y fragmentación del movimiento docente en los distintos países, debe ser superado por un proyecto político y principalmente un proyecto curricular que permita apostar a las transformaciones que nuestro continente necesita y merece vivir. Así que el llamado es a la unidad, pero la unidad no gremial, sino que esta unidad político-sindical que apueste por un nuevo proyecto de carácter indo-afro-latinoamericano y caribeño, lo hemos llamado, en donde se integren a todos los habitantes de nuestro continente. Hoy, en la otra mirada educativa, conversamos desde Santiago, Chile, con Michael Umaña. Michael, como ya lo señalamos, es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile. Gracias, Michael, por compartir con nosotros en la otra mirada educativa.